Hola, ¿qué tal chicas? El día de hoy en el curso Scrapbook desde cero vamos a realizar unos preciosos bolsillos que son con forma de corset. Yo estoy actualmente con la temática de París, como ustedes saben, y por lo mismo pues me seguí con estos mismos papeles después del álbum que hicimos de París. Armé unos rosetones, una lata hermosa que se las voy a mostrar ahorita en un ratito más. Y pues ahora después del bolsillo de 3 niveles, pues venimos con este bolsillo en forma de corset. Es así como se ven por dentro estos bolsillos y podemos acomodarlos en distintas formas. Quédense al tutorial para que puedan verlo. Recuerden que si son nuevas, pueden encontrar información muy valiosa en la cajita de descripción de este video. Y si nos acaban de descubrir, pues únanse al grupo de Facebook Scrapbook desde cero. Suscríbanse al canal, activen la campanita, no olviden dejar su comentario y pues vamos a empezar con el tutorial. Bueno chicas, pues lo primero que vamos a hacer es tener listo nuestro molde. No se preocupen porque este molde yo se los voy a compartir a ustedes en el grupo. Y una vez que ya lo tenemos listo, es necesario perforar con nuestra Crop-A-Dile o con una perforadora de orificios, que pueden ser perforadoras manuales así de este tipo, como las que venden en las papelerías. Vamos a hacer la perforación de todos los orificios. Y tenemos que tener listo papel, puede ser papel opalina, impreso por las dos caras, ya que sería mucho más fácil de realizar en nuestros corsets si los imprimimos doble cara, ya que al momento de dar el doblez pues nos quedan impresas de una vez las dos vistas, tanto la de adentro como la de afuera. Entonces vamos a imprimirlos por dos caras. Yo utilicé un lado un poquito más que no esté tan cargada la imagen, y por el otro lado la puse muy cargada. Sigo con esta temática de decorativos con París. Ya ven que realizamos un álbum de París en el grupo y pues yo me he seguido con algunas cositas. Creo que se las voy a mostrar para que vean cuál es la temática con la cual estoy trabajando en la actualidad. He estado subiendo varias cositas. Por ejemplo, hice esta lata decorada con temática de París. Está hecha con servilleta y pues me gusta mucho con esta temática. Los damascos siento que van súper bien y los tonos negros se ven muy bien combinados con los rosas. Entonces llevo esto con temática de París. El rosetón que acabo de subir el día de ayer, que está grande, miren, está pues del tamaño de mis manos. Igual seguimos con esta misma gama de colores. Tengo también pues el banner, el banderín. Había mostrado uno grande y este es un poquito más pequeño que el que había mostrado, pero también con temática de París. Sofía nos puso un tutorial en donde hicimos un álbum con esta temática y pues la verdad me seguí yo porque estoy preparando un regalo muy bonito para una amiga sumamente querida. Entonces me seguí con esta temática de París. Aquí está listo el álbum. Vamos a mostrarles un álbum de espina sencilla con shaker en portada y pues obedece también a esta temática parisina. Son los mismos papeles que voy a emplear en los corsets que vamos a realizar en esta ocasión. Así que chicas, si ustedes todavía no realizan su álbum París, pues miren qué precioso va a quedar. Realícenlo. Por ahí nos pusimos de acuerdo con un enlace que ella nos había compartido en Etsy para adquirir estos papeles. Entonces estos papeles son de Etsy. Bueno, pues están impresos por ambas caras. Por un lado tengo la cara un poquito más ligera y por el otro lado con tonos un poquito más cargados. Voy a hacer 3 diseños diferentes y lo primerito que hay que hacer pues es poner nuestra plantilla del lado
que nos va a quedar por la parte de afuera. Es decir, que este papel me queda por fuera y este rayadito me va a quedar por dentro. Entonces voy a marcar perfectamente bien mi plantilla, incluyendo los orificios. Voy a recortar mis 3 papeles y a perforar los orificios para tener ahora sí como que mi estructura básica. Entonces recorto esto, chicas, y vuelvo con ustedes. Bueno, y una vez que tenemos nuestras piezas recortadas, pues podemos alinear las 3 piezas y recortar los orificios. Ya saben que aquí en la crop se quedan atoradas las basuritas, entonces hay que limpiar para tener una muy buena visibilidad. Estoy perforando del lado del orificio grande y pues aquí ya tengo mis 3 plantillas elaboradas. Ahora lo que hay que hacer pues es marcar nuestros dobleces tal como viene aquí para que nos quede la forma de los 3 corsés. Y es opcional para ustedes si quieren poner en cada uno de los cejillos, en cada uno de los orificios, si quieren poner eyelets o si quieren dejarlos así para poner directamente listón o cordón. Bueno, pues aquí vemos cómo va a lucir bastante porque un lado está pues cargado en imagen y el lado de afuera está un poco más sencillito. Así es como nos va a lucir. Vamos a hacer el doblez de los 3. Bueno, los corsets los pueden ustedes imprimir a la medida que gusten, o sea, la plantilla puede variar, no necesariamente tienen que ser a esta medida. Yo les voy a decir más o menos, o sea, por ejemplo aquí cuánto tiene de alto. Yo los estoy haciendo aproximadamente de 15 centímetros de alto, cerrado me queda como por 10 centímetros, 15 por 10, así cerradito. Abierto me queda de 15 por 20. Sí, desde la parte más ancha aproximadamente son 20. Entonces esta es la medida en que yo los estoy haciendo con la intención de que me quede aquí pues bastante página sobrante, pero ustedes pueden aprovechar la hoja carta completa si quieren imprimirlo más grande. Bueno, pues una vez que ya lo tengan, lo que tienen que hacer es tomar la medida para los bolsillos y la tienen que agregar. Por ejemplo, aquí podemos decir que estamos trabajando a 3,5 pulgadas o podemos poner, sí, 3,5 pulgadas. Entonces le tenemos que agregar media pulgada de este lado, media de este lado. Esto nos va a hacer trabajar a 4,5 pulgadas y de alto vamos a tener que trabajar aproximadamente, a ver, vamos a ver, son 3. No, lo voy a trabajar a 3 para que pueda poner yo mi bolsillo desde más abajo. A 3 pulgadas, entonces va a ser a 4 si le voy a dar 1 pulgada de cada lado para el doblez del sobre. Y aquí vamos a hacerlo de una altura de 4 pulgadas por media, que es lo que voy a dejar nada más en la parte de abajo, ya que en la parte de arriba no lleva pestaña para pegarse. Entonces quedamos en que vamos a trabajar a 4 por 4,5. Eso tienen que medir mis cartulinas, las voy a cortar en negro. 4 por 4,5. Vamos a formar una de interior. Igual voy a tomar las medidas también de esta parte de aquí para poner otro bolsillo en el interior. Y quiero formar uno para que ustedes vean cómo lo formo al 100%. Bien, ya tengo aquí mi cartulina de 4
por 4.5. Entonces le voy a poner medio, voy a marcar medio, igual le di la vuelta para que me quede exactos los medios, no irme a equivocar, y en la parte de abajo también voy a marcar medio. Entonces aquí ya los tengo marcaditos, corto mis esquinas, rebajo un poquito las orillas de arriba y vamos a marcar los dobleces. Muy bien. Este bolsillo lo voy a colocar en la parte de aquí atrás y posteriormente pues puedo decorar con cartulines. Ya tengo aquí pegado el bolsillo y pues ahora lo que voy a hacer es que, aprovechando uno de estos sobrantes, que es precisamente el papel pues similar al que estamos utilizando, voy a aprovechar un sobrante de estos y voy a hacer un bolsillo diagonal para que sea un doble bolsillo en la parte de atrás. Lo que se hace es aprovechar al máximo pues poniendo aquí un corte lateral. Entonces primero vamos a marcar del pico más alto media pulgada y en la parte de abajo también marcamos media pulgada. Voy a hacer este doblez para definir exactamente dónde me va a quedar mi siguiente marca. Aquí hago una marquita así a ojo con el dedo, es aquí. Aquí es en donde está mi marca, entonces le voy a dar un recorte que quede más o menos también de media pulgada para que me quede igual que el del otro lado. Corto mis pestañas. Esta pestaña la debemos de cerrar para doblarla y cortarla. Y aquí tenemos nuestro bolsillo diagonal que vamos a colocar en esta parte de aquí. Aquí están ya nuestros dos bolsillos y en la parte de adentro se puede poner igual distintos tipos de bolsillos que consideremos que son creativos, aprovechando al máximo nuestros papeles y los sobrantes, o también podemos trabajar con troqueles. Hay este troquel de Zig Zig que la verdad a mí me gusta muchísimo, es el número de serie 662697 para que puedan buscarlo en Amazon. Es fácil de localizarse, es de Tim Holtz este troquel, y pues como vemos, o sea, tiene un bolsillo en donde vienen las perforaciones hechas como ranuras y podemos meter escalonados las cositas que nosotros queramos poner por aquí. Así es como se ve el troquel. Únicamente no trae los troqueles de los decorativos, únicamente trae el bolsillo que vamos a formar y una etiqueta que se puede poner como decoración en la parte de aquí de abajo. Voy a perforar cartulina negra para poder pegarlo y que ustedes puedan ver cómo se utiliza este suaje y cómo es que se pega. Así es como nos queda nuestro troquel, incluso piezas como estas en donde podemos tener el cuadradito aquí
el rectángulo ya troquelado pues nos puede servir también para hacer algo interesante si marcamos algún doblez, entonces es una utilidad extra que tiene. Y vamos a ver aquí al momento de desprender estas tiritas negras, las podemos usar también como decorativos en algo. Las recojo y vemos que nos queda así nuestro troquel. Me gustó muchísimo la idea de poner porque como van escalonaditos, o sea, me va súper bien para poder aquí complementar el corsé. Y aquí el pegamento se pone únicamente en las esquinas, o sea, no se pone se pone solamente en las orillas. Vamos a pegarlo para que puedan ver el funcionamiento. Ponemos solamente en las orillas. Ninguna línea intermedia lleva pegamento. Centramos bien. Y pegamos bien los bordecitos. Aquí está el otro troquel, que es un bordecito decorativo. Queda muy bien delineado porque marca como las orillitas. Y este es nada más pues es un adorno que se puede poner aquí en la parte de abajo. Lo bueno de estos troqueles es que podemos aprovecharlos de muchas formas y no nada más de la forma en que nos sugieren en la carátula de cuando lo adquirimos. Bueno, pues vamos a ver, tenemos por aquí un pedacito de cartulina para que podamos ver cómo se pueden meter a distintos niveles los decorativos, de tal forma que nos generan pues todos una profundidad diferente y podemos meterlos como nos indica aquí, tanto rectangulares como cuadraditos, redondos. O sea, aquí la idea es poner algo que nos ayude a decorar muchísimo nuestro bolsillo. Muy bien, pues ahora tenemos que decorar, poner muchos decorativos para que esto se vea muy lindo. Y pues voy a ponerle adornos, algunos recortes y regreso con ustedes para que podamos ver cómo nos ha quedado ya adornadito. Bien, chicas, pues ya voy aquí avanzada. Miren, aquí ya tengo 2 proyectos terminados. Los podemos cargar y saturar tanto como nosotros queramos, ponerle ahora sí que un montón de decoraciones. Y en la parte posterior pues vemos también aquí cómo se le pueden poner muchas tarjetitas y muchos recortables. Ya cuando los vemos ensamblados se ven realmente súper lindos. Voy a levantar un poquito para que podamos observar detalles y que veamos que se ven súper bonitos. Bueno, aquí tengo otro que está un poco más sencillito. Al momento en que este tipo de detallitos, o sea, se me hizo muy lindo. Utilicé listón para poder hacer esto. Les voy a mostrar el listón. Este listón pues hace como una similitud de encaje y realmente se ve muy bonito. Lo podemos conseguir en Fantasías Miguel. Es el artículo 4978-3. Aquí viene la clave. Y me gustó también porque tiene doble vista. De este lado lo vemos así con los triangulitos que apliqué. Y del otro lado tiene estas formitas que son las que apliqué en el otro bolsillo.
Vemos que se ven súper lindos. Y pues por la parte de atrás acomodé diferente mis sobres. Miren, aquí tengo uno que está a medio ensamblar, porque es importante que ustedes puedan percibir las partes. A veces cuando vemos armado todo, no entendemos bien exactamente qué fue lo que se le hizo. Bueno, pues aquí tenemos el molde. Pegué el troquel que les había mostrado anteriormente. Cuando hacemos el doblez vemos la combinación de papeles tan lindas, y pues los bolsillos los puse en este por la parte lateral. Aquí en este vamos a desensamblar. Aquí está el bolsillo por la parte posterior y las tarjetitas están en el interior. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo para que podamos ver los tags. Y así podemos darle el acomodo a cada uno de manera diferente. Y vemos que se siguen viendo pues originales, hermosos. Aquí están dos bolsillos y en los bolsillos metí los tags. Podemos utilizar nuestros sobrantes. Ya ven que hay un sobrante que nos quedó del molde y precisamente estos son los que podemos hacer como tarjetitas para vestir los interiores. Vamos a colocarlo en la parte de acá y pues luego acomodo aquí. Vamos a ensamblar aquí. Tengo recortables, varios recortables, y la idea es acomodarlos de tal forma en que luzcan bastante. A veces no es necesario hacer un gran esfuerzo, simplemente así acomodados al azar pues nos damos cuenta de que van luciendo súper hermosos. Bien, hacemos aquí nuestro nudito. Y una vez que ya lo tenemos hecho, pues es cuestión de ir acomodándolo hasta que quede a nuestro gusto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es acomodar los tags que van en la parte posterior, y para eso pues como les comentaba hay que tener varios sobrantes que nos funcionen muy bien como tarjetitas. Incluso podemos poner varias tarjetitas juntas. Aquí voy a perforar todo esto junto. Así a desniveles, y con un listón bonito pues esto le da el levantón. Muy bien, pues ya lo tengo aquí terminado y vemos que realmente lucen súper lindos nuestros corsets. Entonces espero que se pongan manos a la obra, que les haya gustado muchísimo la idea y que pongan a echar a andar su imaginación, su creatividad, porque ya saben que aquí el límite de hacer scrapbook es precisamente lo que puede llegar a ocurrírsenos. Entonces, chicas, pues yo las veo en un próximo video de este curso largo que estamos haciendo de scrapbook desde cero. Les recuerdo que en la cajita de descripción pueden encontrar un enlace al grupo. Si ustedes son nuevas y apenas acaban de descubrir el canal, suscríbanse, activen la campanita, vayan a la cajita de descripción y únanse al grupo Scrapbook desde cero en Facebook. Les agradezco pues que sean tan participativas en el grupo. Ya somos más de 20,000, entonces realmente pues esto es algo muy bonito
porque ustedes son muy participativas. También les recuerdo que en listas de reproducción tenemos una lista de reproducción que se llama Curso Scrapbook desde cero. Ya llevamos un poquito más de 16, 17 videos en donde tenemos ejercicios prácticos y varios videos teóricos que explican las dudas más importantes que tienen todas las chicas cuando inician en el scrapbook. Bueno, pues les envío un fuerte abrazo y las veo en un próximo video.